Muy buenos días, amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús, familias y amigos. Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos que hoy el Señor les haya dado la dicha de estar con su familia, en su hogar, disfrutando su familia. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, ya que estamos leyendo la Biblia en un año. Y estamos en Primera de Crónicas en esta mañana, capítulo 13. Vamos a estar leyendo 14 y 15. Que Dios les bendiga a los que ya están conectados en esta mañana. Bendiciones, que sea el Señor proveyéndoles cada uno sus necesidades. El Señor conoce sus corazones, sus deseos, y Él sabe lo que necesita cada uno de nosotros y Él es el que provee. Que Dios les bendiga y bienvenidos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Y bueno, vamos a hacer la oración para empezar a leer la lectura que el Señor nos trae en este día. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por el gran privilegio, Señor, de estar aquí en esta mañana. Porque me despertaste, Señor, porque me estás dando, Padre, un día más de vida. Gracias por mi familia, que ya sé que ya están bien. Mi madre, mi hermana Marina, mi hermano Armando. Y sé que mis hijos, Señor, van a estar bien también, así como mi esposo, que fue a trabajar y ya regresó y está con bien. Gracias por guardármelos, protegérmelos, Señor, de estos virus que están ahorita, Señor, en la calle. Ya que él tiene que andar trabajando, mi hermano también tiene que andar trabajando, y para todos los que les toca trabajar también, Señor, que tienen que estar allí con más personas, sé tú, Padre, cubriéndolos con tu sangre preciosa, bajo tus alas, Señor. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, y también te pido, Señor, que esta palabra de esta mañana caiga, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y quede plantada, Señor, y que tengan fruto. Así también, Señor, te doy gracias por los que van a estar conectados en esta mañana. Sé tú bendiciéndoles sus vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar a leer la palabra del Señor y se lee en el nombre de Jesús. Y empieza hablando del capítulo 13 de David propone trasladar el arca a Jerusalén. En el verso 1 dice: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os pareciese bien y así es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas las partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. En el verso 5 empieza hablando de David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y a Usa y a Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas.
Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Capítulo 14 empieza hablando de Hiram envía embajadores a David. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo de Israel. En el verso 3 hijos, empieza hablando de hijos de David, nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas, y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobal, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefet y Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. En el verso 8 empieza hablando de David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron el ejército de los filisteos desde Gaboam hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Bienvenida, prima, Dios te bendiga. Un abrazo y un beso allá hasta donde estás, para tus niños y tus hermanos. En el capítulo 15 empieza hablando de David trae el arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente.
Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafam, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa, y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emam, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asafat, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Estam, hijo de Gusías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, y a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jeiel, Uní, Eliab, Benanía, Masías, Matatías, Elifelú, Micnías, Obed, Edom y Giel, los porteros. Así Emam, Esaf y Etán, que eran 14, sonaban símbolos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semaritmot, Jeiel, Uní, Eliab, Masías y Benanía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelú, Micnías, Obed, Edom, Geel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Y Sabanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obedón y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obedón con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaban también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas.
Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Hasta aquí dejamos la lectura de esta mañana. Vamos a continuar mañana con el capítulo 16, 17 y 18. Gracias al Señor hemos podido leer la palabra del Señor en esta mañana, ya que Él nos ha permitido estar aquí un día más. Gracias por los que han estado conectados, como mi prima y también Miguel Barragán, Tita, mi prima allá también, Metapán, Santa Ana, El Salvador. Miguel Barragán dice, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gracias, bendiciones. Y Ana también Delgado, que está también allí, ha estado ahí escuchando también, bendiciones. Ella vive acá en Stockton, California, igual que yo. Y dice bendiciones, Dios le bendiga también a usted, a sus hijos y a su familia, a su esposo. Que Dios les bendiga y los guarde de todo esto que está pasando ahorita aquí donde estamos y en todo el mundo, que sea el Señor obrando. Vamos a hacer la oración de esta mañana para ser despedidos y continuaremos mañana si Dios nos lo permite. Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio que me has dado, Padre, de leer la palabra tuya, Señor, en esta mañana. Padre, te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a nuestros corazones y quede ahí plantada, Padre. Padre, te pido, Señor, por todo aquel que no te conoce, Señor, que vengan, Padre, a tus caminos arrepentidos, Señor, pidiendo perdón, Padre. Te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por todos los que han estado conectados y los que van a estar después y van a oír tu palabra, Señor. Sé tú obrando, Señor. Obra, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, de esta tierra, Señor. Ten misericordia, Señor. De todo, Padre Santo, da sanidad, Señor. Sana tu tierra, Padre Santo. Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, por cada uno, Señor, de los que están mal, Señor, puedan venir, Señor, arrepentidos, Señor, y humillados delante de ti. Padre Santo, estamos leyendo, Señor, la lectura del Antiguo Testamento, Señor, como tu pueblo de Israel, Señor, se iban a otros dioses, Señor, y tú los dejabas sufrir, Señor, pero ellos venían arrepentidos, Señor, y humillados delante de ti, y tú los levantabas, Señor, tú los ayudabas nuevamente, Señor. Así te pido, Padre, que seas con nosotros, Señor, que aquí estamos, Señor. Sé que somos muchos, Padre, que estamos orando por esta tierra, estamos pidiéndote, Señor, que oigas, Señor, nuestras oraciones. Te doy gracias, Padre Santo, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Bendito eres, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Señor. Bendice, Padre, cada uno, Señor. Bendícenos, papá. Bendícenos, Señor. Y todo esto te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente día hoy. Y recuerden que el Señor está ahí presto para escuchar nuestras oraciones. Si lo hacemos de corazón, si lo hacemos con fe, Él está ahí. No importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, Él viene y nos perdona. Si nosotros pedimos perdón de corazón, si hacemos el cambio y no seguimos haciendo lo malo, lo que a Él no le agrada, no seguimos haciendo el pecado, porque eso a Él no le agrada el pecado. No, Él nos ama a nosotros, Él a todos sus hijos, porque somos la creación de Él. Él nos ama como hijos, pero Él no ama al pecado. Así que no es que no ame al pecador, sino que Él no ama al pecado, porque Él aborrece el pecado. Que Dios les bendiga y los esperamos mañana nuevamente, si Dios lo permite.